Bueno, chicos, el día de hoy vamos a empezar con un tema que se denomina la selección de la muestra y la población, y conceptos así. Que en general en la investigación eh, se relacionan con los participantes de un estudio. ¿Ok? A ver, voy a empezar a preguntar. José Luis, coméntame, ¿qué términos hay cuando en una investigación queremos referirnos a los participantes? De lo que pudiste leer. Activa el micrófono, José Luis. Profe, no recuerdo muy bien, la verdad, esa partecita. ¿Leíste? Sí, pero no recuerdo esa parte justo. A La ver, te verdad. voy a recordar No. algo. ¿Población qué es? No es una O muestra, universo. dice. O universo. Universo o población. ¿Qué entiendes por ese término? Pues en población, universo, en una investigación sería como dijo mi compañera, una muestra que se toma, No, por decirlo así. no. Es lo contrario, de hecho. La población es la totalidad de los sujetos de los que quieres tú investigar. ¿Ok? ¿Y la muestra qué vendría a ser? Como un pequeño conjunto que se toma de la población en general. Ok, imagínate que tuvieses un quintal de arroz. El quintal de arroz en general es tu universo, pero si sacas de él una taza, esa taza vendría a ser una muestra. Si tú identificas que en la taza hay mucho arroz que está con polilla, ¿qué creerás del quintal? Pues que, o sea, no es, ¿cómo es la palabra? Ahí se me fue la palabra, pero o sea, no es como que, no sirve, por decirlo así, Ok, está dañado, ¿verdad? porque es exactamente, porque si es un pedacito que está dañado, supongo que debe estar también lo demás. Ok, pero ¿crees que sería inteligente revisar arroz por arroz hasta terminar el quintal? ¿O basta con identificar una muestra de ese arroz? Mm, Creo que no sería tan conveniente mostrar solo un poco, sino también, o sea, solo basarme en un poco. Ya, quizás no es suficiente una taza. A lo mejor si Ujú. escoges unas 5 libras, tengas una idea más exacta, ¿verdad? Claro. Pero ¿crees que sea necesario revisar arroz por arroz hasta terminar el quintal? Mm, No creo, porque vuelta se tardaría mucho. En cambio, ahí sería ¿Te, muy. te tardarías mucho y qué más? Aparte de tardarte mucho, ¿qué más crees que pasaría? mm, ¿Llegarías a la misma conclusión que haber identificado las primeras 5 libras? Pues, o sea, sí, obviamente si lo demás está como cuando saqué las 5 libras, pues creo que sí llegaré a la misma conclusión en parte. Claro, o sea, hay una alta posibilidad que lo que sucedió con las primeras 5 libras sea lo que te suceda con las siguientes 95. ¿Ya? Ese es ese es un ejemplo de por qué en investigación nosotros utilizamos un subgrupo para intentar explicar qué sucede en un grupo mucho más grande. ¿Sí? Ahora, una muestra, si es una subparte de un conjunto, ¿cómo generamos esa muestra?
¿Cómo calculamos, por ejemplo, en el ejemplo ficticio que le hacía a José Luis? 5 libras de 100 libras. ¿Por qué escogí 5 libras? ¿Por qué no escogí 30? ¿Por qué no escogí 20? 15. ¿Por qué escogí 5? ¿De dónde sale ese número? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Cuántas libras debería revisar para tener una información lo más cercana a lo que está sucediendo en, en el quintal entero? ¿Se me va a entender? A ver, Amada, quiero que me cuentes de lo que leíste. ¿Qué es esto de una muestra representativa? Según yo entendí que, o sea, esa muestra representativa en sí representa a toda la población, es decir, solamente Ya, se cogen ciertas cantidades para poder representar a la población. ya, pero explícame sin utilizar el mismo término representar. Explícame qué es para ti algo que sea representativo. Por ejemplo, ¿crees que un presidente de un curso representa a todos? Sí, ¿Por qué? por ciertas características. Ya, pero por Ya, ejemplo, la opinión del presidente, ¿crees que engloba la opinión de todos? mm, en gran parte, porque el presidente solamente debe tomar en sí una decisión, pero referente a lo que digan los demás, a lo que diga la población en sí. Ok, pero no necesariamente lo representa, porque puede que represente a un subgrupo de todo el grupo Entendí. existente. ¿Ya? Te voy a poner un ejemplo. Em, Vemos que es una muestra representativa con un ejemplo más cotidiano para usted. ¿Ya? Quiero que me pongan en el chat, ¿sí? ¿Cuál creen que es el número? Por ejemplo, ustedes son 32 alumnos, creo que son en este paralelo. Son 32 alumnos, ¿ya? Ana Paula, te voy a poner de co-anfitriona para que me ayudes ingresando a tus compañeros, que algunos se salen e ingresan, ¿ya? Ya les. Ok. Estate pendiente del área donde te dice participantes para que los vayas ingresando. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un ejemplo que es mucho más cotidiano y quiero que escriban en su chat. De los 32, ¿cuál creen que es el número de personas que evalúan a su docente cuando les piden que hagan la evaluación todos los ciclos? Escriban, por favor, un número. De los 32, ¿cuántos creen que evalúan? Por favor, todos pongan un número. 20, 10, 18, 15, 15, 30, 15, 25, 15, 20. Ok, son bastante optimistas. A veces se llega a 10 personas que evalúan. ¿Sí? Generalmente se ve poca participación de los estudiantes en los procesos de evaluación. ¿Ya? Pero justamente de estos 10 estudiantes que evalúan, ¿quiénes creen que son los que están más motivados para evaluar? ¿Los que les fue bien en la materia o al contrario, los que les fue mal en la materia o les está yendo mal en la materia? Valeria, ¿qué opinas?
Yo creo que deberían ser ambos para poder comparar. Deberían ser ambos. Pero ¿quiénes crees que son a la final? Hay una diferencia entre el debería y hay una diferencia entre lo que realmente sucede. ¿Quiénes son los que evalúan al docente? ¿Los que están satisfechos o los que están insatisfechos? Los que están insatisfechos. Ya. ¿Por qué crees que se da eso? No solo sucede con el servicio de educación, también te sucede con el servicio de un banco, también te sucede con el servicio telefónico y demás. Las personas que fueron bien atendidos y salieron felices y salieron con el problema resuelto, ni se acuerdan de evaluar y a veces se van sin evaluar. Pero si tú le atendiste mal, si tú en algún momento estuviste o dijiste alguna palabra que no le gustó, no le pareció, o lo que sea, son esas personas quienes hablan, ¿sí? Y dan un panorama de qué tipo. Imagínate que tú eres un servidor y a ti te evalúan, atendiste a 30 personas. De las 30 personas, 25 estuvieron contentos, pero no dijeron nada. 3 estuvieron más o menos contentos y 2 estuvieron descontentos con tu trabajo. ¿Ya? Y tu jefe solo le hizo caso a esas 2 personas que estuvieron descontentos. ¿Cuál es tu sensación al final del día? Si solo te evaluaran esas 2 personas. Una sensación de injusticia y en parte una sensación mala, como que hice mal mi trabajo, pero en realidad no es así. En realidad tu trabajo está bien hecho. Lo que sucede es que quienes tuvieron voz para evaluarte no son justamente representativos de la población. Hay un sesgo. Lo que les intento enseñar con este ejemplo es que es muy importante seleccionar a quienes dan opinión sobre algo, ¿ya? E intentar tener una opinión equilibrada, ¿ok? Entre las personas que dan un tipo de opinión y quienes dan otro tipo de opinión, ¿sí? Les voy a poner otro ejemplo. En sus Facebook o Twitter o redes sociales, ¿quiénes escogen a quién seguir y a quién mantener en sus redes sociales? ¿Alguien más o ustedes? Daniel, en tu red social, ¿quién escoge? ¿Quién permanece ahí? Yo, Tú escoges, ¿verdad? sí. Imagínate que tú tienes una preferencia política, la que sea, o que tuviste una preferencia política para la alcaldía, como es normal. ¿Sí? Y de repente empezaste a ver que en tu grupo habían personas que no tenían tu preferencia política. ¿Sí? Y como sucedió en muchos casos, decidiste, por ejemplo, silenciar a personas o quizás eliminar o lo que sea. E ir aceptando a más personas que tenían tu misma preferencia. ¿Sí? Eso sucedió en muchos casos. Vamos eliminando a personas que piensan diferente a nosotros y vamos aceptando a personas que piensan similar a nosotros. Ok. Luego, alguna página de las que tú seguías generó una encuesta, pero tú seguías a determinado candidato. ¿Sí? Y esa página que tú seguías promocionaba a ese candidato. ¿Quién va a seguir esa página? Daniel. ¿Quiénes crees que siguen a esa página? Pues las personas que apoyan a ese candidato. Las personas que apoyan a ese candidato, ¿verdad? Uh-huh. Y si esa misma página hacía una encuesta con seguidores de ese candidato, ¿quién iba a ganar en esa encuesta? Pues el propio candidato. Ese candidato, ¿verdad? Y de repente nos salió una encuesta que nos decía un 80% de apoyo para el candidato tal, versus un 10% para ese otro candidato y así. Y nos hacían creer que nuestro candidato tenía muchísimas opciones. Pero si ibas a una encuesta de un amigo de los pocos que dejaste, que estaba a favor de otro candidato, él también sacaba su propia encuesta en la que decían, no, mi candidato está primero.
¿Qué crees que pasaba? Pues muestran claramente pues lo que le conviene a cada quien, porque se supone que cada candidato en este caso tiene un cierto grupo de población que sigue, entonces les conviene a ellos dar buenas, como que buenas Cifras. expectativas a la larga para que puedan, no sé, en este caso ganar la elección, sería. Ya. ¿Y tú crees que era falseada esa información o crees que era verdadera pero había un sesgo? Mm, o sea, sí puede ser falseada porque, pues como le digo, a cada candidato es como que sacan que tiene más apoyo que el resto. Ujú, Entonces, ahí no hay como que confiabilidad en los datos. ujú. Ok, no puedo confiar en esos datos. ¿Por qué? Porque primero, aunque los hayas recogido, porque sí, efectivamente te ponía una encuesta que te duraba 6 días y la gente contestaba. Claro, pero el problema no era la encuesta, el problema era la población. ¿Ya? Había una muy baja probabilidad de que ese candidato salga mal cuando le estabas preguntando a los simpatizantes de ese candidato. ¿Ya? Y no pusiste esa misma encuesta quizás en una página un poco más neutral en la que te encontrabas con todo tipo de población. Cuando trabajamos con encuestas en redes sociales, ¿qué tipo de población no le estamos, ¿a qué tipo de población nos le estamos preguntando? Dígame qué sujetos no se ven representados cuando aplicas una encuesta por Twitter o por Facebook. A las personas que no tienen servicio, no tienen acceso a estas plataformas o a las redes sociales en sí, no tienen internet o no tienen acceso en este caso. Ok. Si yo les aplicara una encuesta por Twitter, ¿a quiénes creen que llegaría? ¿Quiénes usan Twitter? ¿Qué personas usan Twitter? Luis, Este, eh, la verdad, profe, creo que muy pocas aquí en lo que es Latinoamérica usan Twitter, tal vez profesionales que quieran dar a conocer sus ideas, pero sí, así el público. uno de cada 10 ecuatorianos usa Twitter y un poquito menos, uno de cada 12 quizás usa Twitter. Un 80% usa Facebook, ¿sí? En los jóvenes alrededor de un 70% usa Instagram. Esa es más o menos la distribución. Entonces, si empiezo a hacer encuestas por Twitter, voy a tener respuestas de un pequeñísimo grupo de la población, que tiene un tipo de formación un poquito diferente, que tiene un tipo de intereses un poco diferente, pero no quiere decir que ahí esté realmente representada toda la población. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer llegar este tipo de encuestas a las personas en el campo? ¿Cuál sería el medio? Jessica, ¿Cómo puede llegar a las personas? en el A campo, todas en general. en el campo. A ver, encuestas. Bueno, si quiere llegar a jóvenes sería por redes sociales. Ujú. Yo creo que más podría ser por redes sociales. ¿Y en el campo? Específicamente Instagram y Facebook mencionaba porque los jóvenes también pueden atraer. En el campo investigativo. ¿Cómo harías para Tal vez. aplicar en el campo? Ángeles, tú levantaste la mano. ¿Cómo harías? Pues en ese caso son personas que no tienen acceso a internet, a algún tipo de servicio de comunicación.
Entonces, no es factible trasladarnos al lugar donde se va a hacer la investigación y en este caso, muchas de las personas no entienden cómo calificar la encuesta o la encuesta que uno les quiere practicar. Entonces, es mucho más conveniente realizar una entrevista estructurada. Ok, es mucho mejor que haya alguien que vaya a su casa y sea él la persona que viene, ¿verdad? Pero esto cuesta muchísimo, ¿sí? Ir, trasladarse, estar, dedicar tiempo, pagarle al encuestador y demás. Cuesta mucho en recursos y también cuesta mucho en, en logística y en tiempo, ¿sí? Ese mismo tiempo, a lo mejor por un link, hubiesen contestado 50 personas, pero solo contestó una. Entonces, para el investigador eso no es rentable, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Ya, porque quiero que reflexionen que hay muchas cosas que se debe pensar al momento de trabajar una investigación. ¿Con quiénes trabajo? ¿Cómo es la población? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo puedo recoger de mejor manera esa información? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Qué es representatividad? Representatividad significa que yo a una persona, ¿sí?, le aplico una encuesta o una recolección de datos porque esa persona tiene unas características que son importantes porque también están presentes en el universo, en la muestra. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos alumnos creen que hay en psicología, en todas las carreras de psicología de la UTPL? En psicología clínica, ¿cuántos creen que hay? Kerly, 160. hay un poquito más. Kerly, ¿cuántos crees que hay en psicología clínica? Enciende tu micrófono. Ya, pero unos 250 alumnos. Un poquito menos. Hay cerca de 200 o 220 por ahí, más o menos. ¿Ya? ¿Y cuántos crees que hay en psicología general? A ver, de lo que dijera de psicología clínica. Ya, perdón. No entendí. En psicología general unos 150. Más o menos, hay unos 120 por ahí. Ya vamos hasta ahí, 340. Y en psicopedagogía hay 35. En total, ¿cuántos hay? Más o menos 375. ¿Sí? ¿Y cuántos hay estudiando en modalidad a distancia psicología general? Que es la carrera que ahora hay. ¿Cuántos creen que hay en todo el país? ¿Cuántos? Profe, no le entendí la última parte. ¿Cuántos crees que hay en psicología general a distancia? Unas 80 personas. ¿80? Pues no. Mm. Hay casi 5,000. Hay 5,000 estudiando en todo el país. Estamos hablando de más o menos 5,400 personas en todo el país. Ya. Imagínate que yo tengo una pregunta de investigación. ¿Cuán satisfechos estarán los alumnos de las carreras psicológicas de la UTPL? Y de repente, solo les pregunto a los de clínica. ¿Tendría una respuesta adecuada a esa pregunta?
No, porque en sí, o sea, estamos cogiendo la muestra de un grupo específico y en sí no estamos abarcando todo lo que corresponde a psicología. Y no, tendremos un resultado, pero no sería el más apropiado. Tendríamos un resultado, no sería el más apropiado. Es una carrera joven. Generalmente las carreras jóvenes van mejorando con el tiempo, ¿sí? Son las primeras veces que se dan ciertas materias, ¿sí? Y el nivel de satisfacción generalmente no es tan alto en materias nuevas, perdón, en carreras nuevas, ¿ok? Y, A medida de que las carreras van desarrollándose, mejoran sus procesos y van mejorando también el sistema de satisfacción. Entonces, tanto en psicología clínica como en psicopedagogía, son carreras nuevas. Si solo les pregunto a los dos, ¿qué voy a obtener? ¿Un resultado positivo de evaluación o negativo? Probablemente no sería, tan bueno, ¿sí? En cambio, si les pregunto a los 120 estudiantes de psicología general, una carrera que lleva 20 años casi en la universidad, bueno, más de 20 años, ¿sí? Son alumnos ya de últimos ciclos, son los que están por terminar esa carrera, esa carrera se va a extinguir y va a empezar una nueva malla, entiendo, en este ciclo, ¿ya? ¿Qué va a suceder si solo le pregunto a estos 120 que están ya en los últimos ciclos de una carrera antigua? em, vamos a, bueno, en ese caso sería como que tendríamos resultados un poco, se podría decir, más óptimos, porque como ya sabemos, son ya conocedores de... No, no igual, porque solo estamos preguntando cierto tipo de muestra y obtendríamos lo mismo. Claro, pero a mí me convendría, porque si soy el director de la carrera, voy a preguntarles a ellos para que salga bien la carrera. Y digan, oh, sí, no hay problemas, todo ha mejorado, las cuestiones tienen procesos y demás. Entonces, si solo les pregunto a ellos, tengo un sesgo, en este caso positivo, ¿ya? Pero me va a ser más difícil preguntarle a las personas que están en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, etcétera, etcétera. Pero ahí está la mayoría. Y aparte tengo alumnos desde el primer ciclo hasta el 10º ciclo. Alumnos que están empezando y terminando. ¿Qué harías tú? Para poder llegar hacia ellos, pues primero utilizaría lo que es la tecnología, las redes sociales, porque si están en esa distancia, pues disponen de eso. Y, y mediante ello, pues adjuntaría los datos que necesito, mediante encuestas. Ok, mediante encuestas dirigidos principalmente a ellos. Bueno, te voy a comentar que si escoges aunque sea esos 5,000, tampoco es representativo. Porque vas a saber solo de una carrera, aunque tengas un montón de gente. ¿Ya? ¿Qué significa tener una muestra representativa de este universo tan diferente? Primero, 5,000 es la gran mayoría, son, qué sé yo, el 95%. Cuando yo saque una muestra, necesito que esa muestra, voy a poner un número cualquiera, 400. De esos 400 necesito que 360 sean alumnos de la abierta, porque son la mayoría, ¿verdad? ¿Ok? Necesito a lo mejor que 20 sean de psicología clínica, porque después es la que tiene mayor número. A lo mejor necesito 15 de psicología general y solo preguntarle a 5 de psicopedagogía. Y con eso obtuve el número 400. ¿Sí? Entonces, ¿qué vendría a ser una muestra? Ariana, ¿qué sería para ti una muestra representativa?
Ariana Loaiza. Creo que hay dos Arianas. Sí, profe, hay dos. Ok. Dime, ¿qué sería para ti una muestra representativa? Según este ejemplo que acabo de poner. Mm, No te escucho. La muestra representativa es la que contiene las características de la población. Sí, es la que en pequeñito tiene las características de la población de la que surge. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio de esto, ¿ok? Para luego pasar y explicarles qué es una muestra por conveniencia. ¿Sí? Saraí, quiero que me compartas tu pantalla. Dice, estoy en el teléfono. No sé si. Fabián, compárteme tu pantalla. Sí, profe. Ya. ¿Ya? Sí. Te voy a pasar un link. Les voy a pasar a todos al chat un link al que quiero que ingresen. Porque vamos a hacer ejercicios. Copia el link, Fabián. ¿Dónde veo el chat de nuevo? Deja de compartir y lo puedes ver. Ah, ya. Ingresen todos, por favor, a ese link. Ah, profe, no me sale a mí todavía. O sea, no sé. ¿No te sale? No, solo se queda en el número 20 que habían puesto. Esto es No lo que tengo. surgió de la búsqueda. Ahí, mira. No sé por qué no. ¿Les sale, chicos? Ahí sí, sí, ahí sí. Ahí sí. Ok. Listo. A ver, Fabián, vamos a hacer un cálculo. ¿Ya? Ve un poquito más hacia abajo. Por si acaso, si Ya. quieren leer mucho más de lo que es una muestra, conceptos y demás, lean la información que hay en esta página. ¿Sí? También en su Canvas se los direccionaba a esta página. A ver, ¿cuál es el tamaño de la población de este ejercicio que hicimos? ¿Cuántos alumnos hay de psicología en la UTPL? Psicología y sus menciones. ¿Cuántos hay, Fabián? Eran como 570 por ahí. 5.400. Ah, perdón. ¿Ya? ¿Qué entiendes por nivel de confianza? ¿Qué crees que es eso? Un aproximado de qué tan válidos van a ser los datos de la población. Ok, cuando tú llegues a una conclusión, lo que le vas a decir a las personas, yo tengo es un 95% de certeza de que lo que te estoy diciendo es real. ¿Ya? Entonces, quiero Ok. que hagas clic en esa pestañita, en esa flecha hacia Ya. abajo. ¿Ya? Puedes escoger el nivel mayor, que es 99% de certeza.
Escógelo, por favor. Ya. ¿Ya? Y en el lado derecho, ¿qué hay? El margen de error. ¿Qué es el margen de error? Pues como dice, de qué tan probable sea de que en este caso a lo mejor la hipótesis no se cumpla. Ya. Recuerda las últimas elecciones presidenciales en el Ecuador. Si te acuerdas que habían unas encuestas que decían aquí se puede obtener un puntaje, pero puede ser 3 puntos más o 3 puntos menos. Por lo tanto, es posible que exista un empate. No es posible que el otro candidato sea el que gane, o es posible que haya segunda vuelta. ¿Por qué crees que existe ese margen de error? ¿O para qué nos sirve ese margen de error? Para calcular todas las probabilidades que pueden ocurrir, o sea, con los datos presentados, porque no siempre va a haber algo que sea totalmente como que seguro, ¿no? Entonces, en estos cálculos toman en cuenta cualquier chance de que... Exacto. Posibilidad de error, como las que hace un rato decíamos. Mira, imagínate que solo le hubiese preguntado a las personas urbanas, porque yo hice una encuesta por internet. Entonces ahí aumentó mucho mi error porque no le pregunté a todos los que no tienen internet y son un montón de votantes. Entonces tengo más error probable con mi forma de recolección. Pone 3%, pone el número 3 ahí. Te hizo un cálculo. Lo que te dice es que para 5.400 personas, cuando quieres tener 99% de confianza y solo tener 3% de error, ¿a cuántas personas debes encuestar? A 1378. A 1.378. Eso es hartísimo, ¿verdad? Sí. Vamos a jugar un poco con esos números. ¿Cómo crees que se reduciría ese número? A lo mejor te mandaron a ti un deber y te dijeron, ¿bajando qué? El nivel de confianza y el margen de error. A ver. Baja el nivel de confianza. Ok. ¿Sí ves qué sucedió? Sí. Entonces tú dices, yo quiero que mi investigación tenga menos confianza, pero que se mantenga el mismo margen de error. Necesito 892. ¿Crees que se podría obtener menos aún y seguir siendo una buena investigación? O sea, tal vez sí, pero bueno, sí, ¿no? A lo ¿Cómo mejor puedes hacer? en 90. No, el O 90%, quizás el mejor 90%, dejarle el cambiar las 5 de 90%, nuevo. el 90% ya no es deseable. Dentro de la investigación, ya no sería deseable el 90% de confianza. Lo mínimo que te piden es 95%. Eso es como lo mínimo exigible. ¿Ya? ¿Ok? Sí. Ya. Entonces, ¿qué harías para reducir el número? Le subí el Aumentas el margen de error. error a 5. Ajá. Subiste a 5, entonces tienes 359. Dices, bueno, mi investigación tiene 95% de confianza y el número que voy a obtener puede estar 5 puntitos más arriba o 5 puntitos más abajo. ¿Ok? ¿Está entendido? Sí. Entonces llegas a 359. ¿Qué es lo que generalmente nosotros hacemos? Nuestros estudios lo hacemos con 95% de confianza y 3% de margen de error. ¿Ya? Eso es lo que tendemos a hacer en psicología. Pone 3% nuevamente. Es decir, deberíamos trabajar con 892 estudiantes de psicología. ¿Ok? ¿Está entendido? Sí. Ya.
A ver, ahora quiero que hagas el mismo ejercicio, pero solo con los 220 estudiantes de clínica. Mira, de los 220, para tener 95% de confianza y 3 de error, ¿a cuántos deberías aplicar? A 183. Y cuando tienes un paralelo en el que solo son 32 personas, como este, ¿a cuántos se les debería preguntar sobre algún tema concreto? A los 32. ¿Qué te estás fijando, Fabián? O sea, depende mucho de la cantidad de la población total, ¿no? A menor se necesita ser más exacto. Mientras menos cantidad de personas conformen tu universo, a mayor cantidad de ellos debes llegar para tener una buena conclusión. Entonces, cuando yo tengo solo la respuesta de 5 o 10 personas de algo, probablemente no estoy captando todas las respuestas posibles. ¿Sí? Más bien, solo le estoy dando voz a aquellas personas que pueden tener un interés concreto. ¿Ya? Ahora quiero que hagas, en cambio, de toda la población de Loja. ¿Cuántos son en Loja? Son cerca de 500,000. Quiero hacer una investigación con 500,000 personas. Mira, son 500,000 y de ellas debes hacer a 1065. Bórrale un 0, pone 50,000. 1045, pone nuevamente el 0. ¿Qué te das cuenta? No varía mucho. Eso quiere decir que cuando ya estás trabajando con unas poblaciones muy, muy grandes, sí es eficiente este cálculo de la muestra. Porque aunque sean muy grandes, lo que te selecciona es un número relativamente manejable para que puedas hacer tu estudio. Imagínate hacer un estudio con 500,000 personas y de repente te dicen, no, solo tienes que hacer con 1000. Eso ya es mucho más manejable. Eso es mejor o más llevadero. ¿Sí me hago entender? Sí. Ya. Ahora, regresa nuevamente al ejemplo de los estudiantes de psicología. ¿Cuántos eran? Ya me olvidé, la verdad. 5,400. Ya. 5,400. De los 5,400 necesitas hacer a 892. Ya. Quiero que dejes de compartir la pantalla y empieces a hacer un Excel. Abre un Excel. Este tipo de ejercicios van a tener que hacer, chicos. ¿Ok? Lo vamos a hacer la próxima clase. Cuando empecemos la próxima clase, así que tienen que estar muy atentos. ¿Vuelvo a compartir mientras tengo el Excel? Sí, abre el Excel. Ya. Acuérdate del número que salió en tu cálculo de muestra. 892. Ok. Listo. A ver. 892, ¿verdad? Sí. Ya. Tu muestra debe parecerse a la población general. ¿Sí? Entonces eran 5,400, ¿verdad? Pon en la celda A2 5,400. ¿Ya? De esos 5,400, pon abajo en A3 5,000. En A4 pon 220. Más abajo 35.
Ya. Y más abajo pon 100. 115. ¿Ok? Perdón, 105. Ya, suma todo, por favor. No, solo del 5000 hacia abajo. Y después, Faltan 40. la verdad es Ya, ponle 145, ponle en psicología. que sí. En vez de 105, ponle 145. Ah, ya. Ya, borra abajo. Listo. Ahora, quiero que me calcules esos 5000 con respecto a 5400, ¿cuánto es? ¿Qué porcentaje es? Ah, ya. ¿Cómo No, la calculas verdad es eso? que no sé usar mucho Excel, así que... Bueno, te voy a enseñar. A ver, ponte en la celda B3. Ya. Ya, pon igual. Paréntesis. Abre paréntesis. Ya. Selecciona 5400. Es decir, selecciona a 2. ¿Ya? Perdón, selecciona A3. Ya, multiplícalo por 100. Tienes que poner asterisco. Ya. Y divídelo para 5400. Profe, sí. Tienes que cerrar paréntesis y tienes que poner el slash que está sobre el 7 para dividir. Cierra paréntesis primero. Ya. Ya. Pon el slash y divide para 5400. Ya. Selecciona eso. Ok. Enter. Ya. ¿Qué significa ese número? Es el porcentaje, pero todavía está en número entero. Hay que... Ok, es el 92%, 92.59% de los estudiantes de psicología son de la abierta. ¿Ya? Sí. Selecciona nuevamente eso, Fabián. Selecciona. Ya. Ya, ubícate en la esquina inferior derecha de esa casilla. Ya. ¿Ya? Arrastra hacia abajo, haz clic y arrastra hacia abajo. ¿Hasta ahí? Sí. Suelta. Ya. Luego, ubícate en la celda B4. Ya. Ya. Ahí debes poner A3 por 100 dividido para A2. ¿Sí? Ya. Cámbiale, por favor. No. A ver. Control Z. Ya. Arriba, si ves en la parte de arriba, ahí. A2. Perdón, A4 es ahí. A4 por 100 dividido para A2. Ya. Repite lo mismo. En este caso es A5 dividido para A2. Abajo. Abajo. Ya. Dividido para
para A2. Está bien A5, pero es dividido para A2. Ya. Enter. ¿Ya? Y el de abajo igual. A6 dividido para A2. Enter. ¿Cuánto representa los 220 alumnos de psicología clínica? El 4%. Los 4%. 35 de psicopedagogía, el 0.6%. Y los 145, el 2.68%. ¿Ok? Así es como está distribuida tu población. ¿Sí? Ahora, Ya. pon en C2 cuántas personas debía tener tu muestra. 889 creo que era. 892. Ajá. Sí. Ponlo. ¿Pongo eso? Ajá. Listo. Ahora sí. ¿Quieres que tu muestra sea parecido a tu universo? ¿Cuál es el 92% de 892? ¿Cómo Tendría calculas que eso? ser el... Bueno, o sea, en Excel no sabría cómo hacerlo. Calcúlalo. Intenta. Es más o menos similar a lo que acabas de hacer. Ok. Si 892 es el 100% y yo quiero calcular el 92.6%, ¿cuánto será? Lo que tú tienes que hacer es 800, abre paréntesis, 892, ¿ya? Multiplicado por B3, que sería el 92.59, señala B3. Señala Ya. B3. Ok. Dividido para 100. Ya. No, Ya es. cierra primero paréntesis. Debes cerrar primero Ah, ya. paréntesis. Enter. ¿Cuántos necesitas? De esos 892, ¿cuántos deben ser del abierto? Los 25. 825. ¿Qué deberías Sí. hacer ahorita para ver cuántos necesitas de clínica, de psicopedagogía y de psicología? El mismo ejercicio, ¿no? Claro, pero ¿cómo lo copias? ¿Cómo copiaste Claro. hace un rato? Con el... Así. Ok. Claro. Y bueno, de Verifica si aquí me está bien. tocaría cambiar el... De No, sí está bien. 4... Sí, sí De está bien, sí está bien. 5. Sí, sí está bien. Ajá. Espérame. A ver, ubícate en C3. Ya es Ya. C2 por B3. Ya, ponte abajo. Ya, ahí es C2. C2 por B4. Dividido para 100. Enter. Ya, muy bien. Ahí también, C2. ¿Por qué C2? Es del 892 del que estamos haciendo el porcentaje. Ok. Enter. ¿Ya? Entonces, en total, ¿cuántos necesitas del abierto? Pon al ladito. Pon en DEX3, ¿cuántos 825. necesitarías? ¿825 o 26? 26 redondeado. Ok. Porque las personas no las podemos poner en fracción. Hay que redondear. No. ¿Ya? Claro. De clínica, ¿cuántos necesitas preguntarle? 6. 36. Muy bien. De pedagogía.
digamos así, pues sería 6. 6. ¿Y de general? 4. 24. Ya. Si tú cumples esos números, tienes representatividad por las modalidades y tipos de carrera que tiene psicología, ¿ya? ¿Pero crees que ese es la única variable que hay que tener en cuenta? Si es que queremos preguntarles su nivel de satisfacción. Quizás falta algo, pero no sabría qué, Hay otro factor que qué es muy es. importante, que es dónde están, ¿sí? Ponle en E2, pon Quito, Yep. pon Quito, $50%. Loja, 15%. Guayaquil, 20%. Resto del país, 15%. ¿15? Ajá. Ahora sí, quiero que calcules ese 50% de Quito. ¿De dónde vas a calcular? Sería del 892, ¿verdad? No. De los 826, porque solo en la abierta tienes alumnos de Quito, ¿verdad? Ah, ya, ¿Cuál ya. sería el 50% de esos 826? A ver, sería entonces... $50% es la mitad, ¿verdad, Pues... Fabián? Ajá, entonces sería 826... Dividido para 2. Claro, y por 100. Sí, ¿verdad? Hazlo. Yo. De 4, de 3, perdón, dividido para 2. Enter. No multipliques. No multipliques. ¿Ah, no? No, porque solo quieres saber la mitad, y la mitad es la cantidad dividido para 2. ¿Ya? Ok, abajo, no, ahí no deberías poner, porque no hay alumnos de clínica en Quito, ¿verdad? Entonces ahí es 0, 0 y 0, porque todas esas son de presencial y están en Loja. Yo. ¿En dónde están esos alumnos? Están en Loja, entonces todo lo que pones ahí Loja debería estar ahí, son 36, 6 y 24. Ajá. Escribe. Aquí, en cambio, ya, ¿qué también de del 826 saco el 15%? Exacto, saca el 15%. Ya. Ah, bueno, pero mejor lo señalo así. A ver, sería por 15 y dividido para 100, ¿verdad? Sí. Ya. 123. Y luego los 36, Sí. 6 y 24. No, no hagas eso, porque todos son de Loja. No hay un 15%. Recuerda que todos los alumnos de presencial están en Loja.
Entonces, aquí, ¿qué pongo? Solo un 36, 0. No, el mismo número. Ah, el 36, 36. 6 y 24. Ok. En Guayaquil. De 826 nomás. Ujú. El 20% es igual a dividir para 5. 826 para 5, ¿cuánto es? $165,000. Muy bien. ¿Y el resto del país? No, sería lo mismo que Loja, el Exacto. 123.9. Listo. Ahora, quiero que redondees esos números. Loja serían 124, ¿verdad? Y este se queda en 165. Ok. Ahora quiero que sumes en la parte de abajo. Ve a la celda Ya. E7. D7. Queda en 413. No, pero te voy a enseñar cómo se hace. Ponte en D7. Ya. D7. En D7, D7. ya. ¿Ya? Sí, perdón, lo Ahora, escuché. mira, si ves dónde está tu nombre, donde dice Fabián, en la parte de abajo dice AutoZoom. Mira en la esquina, un poquito a la izquierda, AutoZoom. Aquí. Izquierda, tuya. De ahí un poco más abajo Ah, y a ya. la izquierda dice AutoZoom. No. Vuelve a donde dice Fabián. Debajo de la palabra Fabián dice AutoZoom. Ah, autosuma. Ah, ya. Enter. ¿Ya? Ahora quiero que copies eso mismo, pero a la derecha. Tal como hiciste hace un rato. Quiero que copies. Ubícate en la celda E7. Ya. Ya, ponte en la esquina inferior derecha. A la derecha. Arrastra a la derecha. Ya, entendí. O sea, digamos como que a esto simplemente lo arrastro así. Ajá. Suelta. Listo. Ahí tienes tu población. Estratificada se llama eso. Es un cálculo de la muestra estratificada. ¿Por qué? Porque la muestra debe parecerse mucho a cómo está configurada la población. Y ahí tienes que tener desde las modalidades, según la cantidad que hay por modalidades, pero también según el lugar de donde estas personas provienen. ¿Ya? Y puedes seguir subdividiendo, por ejemplo, por el sexo. Sabemos que en psicología un 65% son mujeres y un 35% son varones. Entonces, de Quito tendrás que ver el 65% que sean mujeres, el 35% que sean varones, de Loja igual, de Guayaquil igual, pero por cada subconjunto. Por ejemplo, de esos 36 de psicología clínica, necesitas saber cuántas deben ser mujeres, cuántos deben ser varones. ¿Sí? Y mientras más segmentes a tu muestra, más parecida va a ser al universo. ¿Ok? Cierra, por favor. Deja de compartir. Fabián, este archivo quiero que les compartas a tus compañeros luego por WhatsApp, porque mañana vamos a hacer ejercicios de esto. ¿Ok? Ya. De una vez. Esto es una muestra representativa. ¿Cómo se genera una muestra representativa para que pueda tener las mismas características o similares características a las que tiene
el universo del que proviene. ¿Ya? Y el segundo tipo de muestra es la muestra por conveniencia. ¿Qué significa una muestra por conveniencia? Una muestra por conveniencia es aquella que nosotros seleccionamos porque hay criterios de selección, de inclusión o de exclusión. Por ejemplo, si es que yo quiero hacer un estudio en el que las personas tienen que aplastar un botón, un criterio de exclusión debe ser personas que tengan artritis. ¿Por qué? Porque cuando tienen artritis no tienen buena movilidad. Y a lo mejor ese factor genera ruido en mis conclusiones. Entonces yo a esas personas no las incluyo dentro de mi estudio. Esa es una parte muy importante en el momento en el que uno define una selección de muestra, pero porque está poniendo ciertos criterios. Generalmente en la investigación psicológica nosotros tenemos un criterio que es que las personas quieran participar, por eso se hace un consentimiento informado. Cuando trabajamos con un consentimiento informado, generalmente estamos trabajando con muestras por conveniencia, porque no podemos obligar a nadie para que nos dé sus datos. ¿Ok? Cuando se trabaja o se intenta determinar cuáles van a ser los participantes en mi investigación, se debe trabajar con lo siguiente. ¿Cuáles son el lugar específico, el tiempo específico en el que hago el estudio? Por ejemplo, esos 5.400 son ahora en la última matrícula. Pero con la crisis económica, a lo mejor si hago este estudio el próximo ciclo, ya no estoy hablando de 5.400. Estoy hablando a lo mejor de 4.000. ¿Ya? Entonces, siempre la muestra general va a estar relacionado con un tiempo específico en el que hago la investigación. Y luego estas subdivisiones que acabamos de ver, se divide por edades, por estratos socioeconómicos, por sexos, por lugares específicos de donde están. E intento que esta muestra pequeñita que ya se calcula se parezca mucho al universo del cual proviene. ¿Cuáles son los errores que generalmente comete un investigador cuando está recién empezando? El primero es desestimar o no elegir a personas que deberían estar. Les pongo el ejemplo de las evaluaciones a los docentes. Cuando solo les pregunto a los que les está yendo mal y nunca les pregunto a los que sí están contentos con la materia. ¿Sí? Entonces, eso es desestimar a personas que debieron dar su opinión. ¿Ya? Eso no se debería hacer dentro de una investigación. Incluir casos que no deberían estar. Nuevamente con el mismo ejemplo. Preguntarle a chicos que no reciben la materia, pero que han escuchado cómo se está dando la materia. No sería lógico. Sería antilógico que alguien que no recibe la materia esté dando una opinión sobre esa materia. Y seleccionar casos inelegibles. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que ahorita queremos identificar cuál es la percepción que tienen los políticos en relación al manejo de la pandemia. Pero que yo en mi estudio quiero preguntarle a Lenín Moreno, porque quiero preguntarle a Lenín Moreno, y a lo mejor me paso 5 años y nunca logré una cita para preguntarle a él. Entonces, esos son casos inelegibles, son personas que son muy difíciles de contactar o que es muy complicado hacer un estudio porque el tiempo que destinan o las características de esas personas los hacen muy complejos en ingresar a nuestro estudio. ¿Ok? Esta muestra probabilística es un ejemplo de lo que hace un rato hicimos. Siempre hay un tamaño del universo que debemos conocerlo por fuentes oficiales. Hay un error máximo aceptable que es alrededor del 5%. Nosotros trabajamos generalmente con el 3%. Y hay un nivel deseado de confianza. El mínimo es el 95%. Mientras más alto sea el nivel de confianza, más gente necesito. Mientras más bajo sea el error, más gente necesito. ¿Sí? Y los ejercicios que ahora vimos. Mientras más grande es el tamaño del universo, menos sensibles son estos errores. O sea, no hay mucha diferencia entre trabajar con una muestra de 500.000 a 50.000, como la vieron hace un rato,
Pero cuando las muestras son muy pequeñitas, lo que te sugiere es que no necesitas una muestra. Por ejemplo, de 32 no necesitas una muestra. Debes aplicarles a todos. Si quieres saber cuál es la opinión de todos, pues debes preguntarles absolutamente a todos. ¿Ya? No puedes trabajar con un subgrupo de 10, de 5, de 15. ¿Ok? Aquí también tienen un software para calcular, pero el más accesible es el que también les acabo de mostrar ahora y hagan lo que hizo Fabián de ponerlo entre sus favoritos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está entendido, chicos? Necesito que me hagan preguntas. Nos quedan 2 minutos.